Muy buenos días para todos ustedes, la más cordial de esta bienvenida a todos ustedes de la comuna de Maipú, y especialmente en esta jornada de expertos, visiones y desafíos respecto a la movilidad en la ciudad, casos regionales e internacionales. Saludar a quienes nos van a acompañar en esta jornada, al director de la Secretaría Comunal de Planificación, señor Jorge Vera. Saludamos al director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales, señor Luis de Grange. Está con nosotros el experto en desarrollo urbano de la Universidad Diego Portales, señor Genaro Cuadros. Al presidente de la Comisión Presidencial de Desarrollo Urbano, señor Luis Eduardo Bresciani. Asimismo también saludamos en representación del prefecto Álvaro Galindo, la teniente coronel Marcela Rizarraga. Como asimismo también nuestro saludo para los directores, jefaturas municipales, directora de los CEDFAM, representantes de diversas oficinas, vecinos y vecinas de Maipú. A continuación, los invitamos a todos ustedes a ver un material audiovisual preparado especialmente para esta ocasión. En los últimos 10 años, Maipú ha alcanzado una población cercana a los 600.000 habitantes que obliga a mejorar en materias de infraestructuras y servicios. Dificultades viales en el casco antiguo, el constante crecimiento del comercio y sobre todo el aumento de tiempo en el desplazamiento vehicular son parte de los problemas que puede provocar uno de los mayores sueños de Maipú. Es el proyecto Metro Tren Santiago-Melipilla, liderado por la empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, que ha considerado solo parámetros de transporte al momento de ejecutar esta idea y no ha puesto en el plan otros factores que inciden directamente en los habitantes del sector poniente de Santiago. EFE está trabajando en una propuesta de ferrocarril urbano que unirá Santiago con Maipú, Talagante y Melipilla y que contempla la habilitación en la superficie de líneas férreas que atravesarían por nuestra comuna. De concretarse la propuesta de transporte, algunos barrios de la comuna quedarían separados, dejando inhabilitados los pasos de Leopoldo Infante, Cuatro Álamos y El Bosque, aumentando así las dificultades de desplazamiento vehicular de más de 500.000 de automóviles que circulan por estas vías, según el último censo automotriz del año 2013. La propuesta de EFE, que tiene un costo cercano a los 410 millones de dólares, no contempla problemas como la acumulación de basura al costado de las líneas férreas, de la cual EFE no se hace responsable. Sin duda, dicho plan vial le daría un alto costo social, un impacto urbano negativo y problemas de conectividad a gran parte de la comuna. Es importante contar con un sistema de movilidad urbana que piense integralmente el territorio. Esta es una de las razones por las cuales Maipú avanza en la consolidación de una red de proyectos que vayan en beneficio de cada uno de los 21 barrios, para que así en cada uno de ellos se pueda enfrentar de mejor manera la movilidad urbana que significa vivir en la zona poniente. La jornada Visiones y Desafíos respecto a la movilidad en la ciudad es el cultivo de nuevos proyectos en esta tierra histórica para que Maipú continúe siendo un eje en la zona poniente y la ciudad feliz, donde todos quieren vivir. Muy bien, para dar inicio a este panel de expertos, comenzaremos con una ponencia introductoria a cargo del Máster en Arquitectura y Diseño Urbano de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, arquitecto, licenciado en Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, director de la Secretaría de Planificación Comunal de la Municipalidad de Maipú. Con ustedes dejo a don Jorge Vera. Hola, buenos días. Primero que nada, saludarlos a todos, pedirles disculpas del caso por la ausencia del alcalde, que no tuvo una contingencia, no pudo estar acá, pero me toca, por lo tanto, en el fondo hacer la introducción a esta presentación, donde tenemos un espacio importante para poder reflexionar sobre la ciudad que queremos. Primero, en el fondo, desde la Secretaría Comunal de Planificación hemos planteado la necesidad de pensar en el fondo en cómo vamos generando nuevos proyectos que sirvan para hacer crecer la ciudad sustentablemente. En el contexto, en el fondo, decir que Maipú se ha transformado en un polo de desarrollo del sector surponiente de la capital
y lo vemos como un vinculante urbano que atrae de alguna manera servicios y por lo tanto requiere un desarrollo armónico que permita en el fondo atraer posibilidades de inversión, y eso nos obliga en el fondo a tener la articulación correcta de políticas de infraestructura, la coordinación con el Estado y la inversión privada, y la demanda en el fondo exponencial de servicios de administración pública. En los últimos 10 años, como decía el video introductorio, Maipú ha crecido fuertemente. Hoy día bordeamos los 600.000 habitantes. Hay harta especulación sobre cuántos son los habitantes. Hemos tenido varias discusiones. Según el censo del 2012, debiéramos llegar a los 900.000 en algún minuto. Pero hay un cierto consenso que estamos cerca de los 600.000. Y eso obviamente presiona la infraestructura que necesitamos para poder crecer armónicamente. El tema es, como se señalaba en el video, que la infraestructura pública en el fondo o la inversión del Estado no necesariamente está coordinada en el territorio. Hemos visto cómo los proyectos se superponen sin necesariamente tener una conversación interministerial, y por lo tanto el municipio ha visto la necesidad de instalarse como un articulador en el fondo de estas iniciativas de inversión que ocurren en el territorio. Solo como referencia y prueba de este crecimiento exponencial, en el fondo, el 75 Maipú tenía 49.000 habitantes y saltó al 95 con 256.000 aproximadamente, y al 2015 en el fondo ya estamos cerca de los 600.000. Ahí se ve el crecimiento importante que ha tenido la mancha urbana. Lo verde es el territorio comunal, y todo esto en el fondo es todo lo que Maipú se ha ido densificando y creciendo. Por lo tanto, en el fondo, bueno, como también lo señalaba el video, hoy día el centro, principalmente de Maipú, se ve altamente congestionado. Hay un aumento en los tiempos de traslado. Conversábamos hace un rato con don Luis de Granch que el tema de transporte, o sea, gente que vive en Camino Melipilla, Ciudad Satélite, se demora entre 30 y 40 minutos solo en llegar a la estación del metro, y de ahí en el fondo emprender su viaje a otro punto de la capital por trabajo, por las actividades que tiene diariamente. Entonces, claramente necesitamos tener una visión integral de lo que queremos como viabilidad estructurante y como mecanismos de traslado. Hoy día tenemos una viabilidad estructurante, pero que está parcialmente consolidada y por lo tanto no tiene el estándar que la comuna requiere, y como decía hace un rato también no está realmente coordinada. Hemos visto, y el alcalde ha sido enfático por ejemplo, en el proyecto del tren que se mencionaba en el video. Nos preocupa hoy día fuertemente que no hay una conversación directa, por ejemplo, con el desarrollo de Camino Melipilla. No hay tampoco una conversación sobre el proyecto que está desarrollando el MOP del enlace de la ruta 78 con la 68, y que va a... en la pantalla no se ve el puntero, no lo refleja. Pero bueno, con la ruta 68 y la 78 que se enlaza, y así también con el anillo interior de Tres Ponientes, y una serie de situaciones que hoy día no están vinculadas necesariamente, y que, como decía, el municipio es el que está obligado a hacer presión en los servicios del Estado para que logren vincularse. En este contexto, nosotros, desde la SECPLA y con las otras direcciones, hemos desarrollado en el fondo un plan maestro urbano que tiene 3 escalas en el fondo. 1, que es la consolidación del barrio cívico. 2, es un plan de conectividad vial que hemos estado desarrollando fuertemente. Y en tercera parte, un plan de desarrollo de infraestructura y equipamiento, que en el fondo es lo que va a traer, creemos, un desarrollo más armónico. El Master Plan del Barrio Cívico básicamente es desarrollar la manzana municipal, que es un espacio bastante importante justo en el corazón de la comuna, que son 3 hectáreas y que contempla en el fondo la remodelación de todos los edificios municipales, la consolidación del parque
y proyectos de servicios. Está el mercado municipal, el edificio consistorial, estamos trabajando hoy día en un centro de eventos en el centro de La Manzana, consolidar el parque municipal, etcétera. También tenemos un plan de desarrollo vial que se ha estado desarrollando en conjunto con la Dirección de Operaciones, donde se ha ido fuertemente y por etapa incluso el mismo municipio financiando los proyectos de ingeniería, un poco para adelantarse al trabajo que hacen los ministerios y llegar con material concreto a las propuestas que levanta el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Vivienda. Perdón. Aquí también mencionar el desafío que hoy día estamos planteando de qué significa también incorporar con la ampliación del límite urbano a través de la modificación 100 del Plan Regular Metropolitano, cómo eso va a impactar en el fondo en el crecimiento de la ciudad. También, como decía, hemos consolidado o estamos tratando de consolidar una red de proyectos de infraestructura y equipamiento para poder repartir la inversión y consolidar los 21 barrios que hoy día se encuentran definidos en la comuna y sobre los cuales se trabaja estratégicamente. Tenemos el proyecto de 5 de abril, por ejemplo, del Boulevard de 5 de abril, que ya está en licitación por parte del Serviu, el proyecto de estacionamientos subterráneos, que hemos trabajado con la comunidad directamente, aquí está don Bernardo, de la Asociación de los Acomodadores de Vehículos, el proyecto de edificios públicos, que también está pronto a ser licitado, el recambio de luminarias de todo el casco antiguo del Maipú, el mismo proyecto del tren, que estamos en discusiones con EFE, el edificio SMAPA, una red de ciclovías central, piscinas, mercado, etcétera. Tenemos una cartera importante de más de 40 proyectos de infraestructura que estamos impulsando para poder, como dice ahí, mejorar el estándar de la calidad de vida. Entonces, el objetivo de esta jornada es compartir estas distintas visiones en torno al crecimiento de la ciudad de Maipú y cómo enfrentar el desafío de la movilidad urbana para lograr estándares de calidad que se merecen los habitantes de esta comuna y alcanzar la equidad del acceso a bienes y servicios que ofrece para todos los ciudadanos. El fondo es consolidar una identidad ciudadana. Nosotros creemos que Maipú, al ser una comuna-ciudad, tiene que tener una visión de futuro de cómo consolidarse urbanamente y eso es lo que pretendemos hacer a través de este tipo de jornada. Gracias. Espero que sea provechoso para todos. Muchas gracias por sus palabras a Jorge Vera, que lo invitamos a la testera, por favor. La modalidad de la jornada contempla 2 bloques con ponencias de los expertos, cada una de 15 minutos, y se realizará una ronda de preguntas al finalizar cada bloque con un tiempo de respuesta de 5 minutos para cada uno. Las preguntas las pueden generar en las papeletas que se entregarán a continuación. Muy bien, dejamos entonces a Jorge Vera, nuestro moderador. La primera parte, como se señaló, vamos a contar con don Luis de Granch. Él es doctor y magíster en Ciencias de Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica, ingeniero civil de Industrias, mención en Transporte de la misma institución, y actualmente es docente investigador de la Universidad Diego Portales. Trabajó como consultor en proyectos de transporte, coordinando y ejecutando diversos estudios de consultoría relacionados con la planificación del sistema de transporte urbano, tanto en Santiago como en regiones. Ha participado activamente en procesos de evaluación social y económica de las diversas líneas del metro que han sido estudiadas en los últimos años, así como también dentro del plan de concesiones urbanas y costos de transporte del Transantiago. Se ha adjudicado proyectos de Fondecit y Fondef como investigador principal y director adjunto respectivamente. Don Luis, lo invitamos a subir a la testera. Y el segundo panelista de esta primera parte es don Genaro Cuadros, es arquitecto de la Universidad de la República, máster en Urbanismo y Desarrollo Territorial de la Universidad Católica de Lovaina, director del Laboratorio Ciudad y Territorio y académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. Ha sido profesor de urbanismo y aula de título de taller de arquitectura. Ha sido profesor invitado en distintos programas de posgrado
en universidades nacionales, asesor urbano de políticas públicas en materias como patrimonio urbano, regeneración de barrios, proyectos urbanos y coordinación multisectorial en materias de ciudad y territorio, consultor internacional en materias de seguridad pública y planificación urbana. Lo invitamos a pasar a la tercera. ¿Tú? ¿Sí? 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 Como quieras, si quieres acá, aquí tienes un puntero. Cuando pongas la presentación. Ahí se ve. Ahora se ve. Bueno, la idea Murphy. Ya, la presentación de Uno Aprende Todos los Días. Y para avanzar. Ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero que todo, agradecer la invitación. Para mí es un orgullo y un privilegio poder estar compartiendo con usted. Conversamos hace un rato respecto al tamaño que tiene Maipú. Maipú, si uno lo saca de Santiago, se transforma automáticamente en la segunda ciudad más grande de Chile. O sea, Maipú es más grande que Viña, más grande que Valparaíso, más grande que Concepción. Por lo tanto, los desafíos y también los problemas que tiene y también las oportunidades de Maipú en materia de movilidad son del mismo tamaño de la comuna. Así que bueno, mi presentación que voy a compartir con ustedes ahora básicamente apunta al tema de la necesidad que tiene la infraestructura, pero como un motor de equidad social. Hoy en día hay muchas propuestas en materia de movilidad, hay mucho eslogan, pero yo cada día tengo más la convicción de que la infraestructura y de calidad, no cualquier tipo de infraestructura, la infraestructura de calidad tiene un rol fundamental en el desarrollo, en la calidad de vida de las personas y sobre todo en reducción de la desigualdad y en pos de la equidad social. El contenido de la presentación, el que está acá, básicamente voy a hacer una introducción respecto a la desigualdad y voy a presentar después algunos antecedentes basados algunos de ellos en la última encuesta Origen-Destino del Gran Santiago, pero complementados con otra información que se obtiene de manera permanente. Después algunas reflexiones respecto del transporte sustentable para finalizar con algunas propuestas. Y en función del tiempo, tú, Jorge, me vas avisando para ir adelantando. Respecto a la desigualdad, me gustaría partir con dos reflexiones. La primera es la que plantea Adam Smith, y en 1700. Adam Smith es el que se le conoce como, el que se le atribuye la frase la mano invisible del mercado. Es como el primer gran economista que tuvo la humanidad, por decirlo de alguna forma. Y él plantea una frase que para mí es fundamental. Dice, por necesidades entiendo no solo las comodidades que son indispensables y necesarias para conservar la vida, sino que todo aquello que las costumbres de cada país consideran inadmisible no poseer para ser respetado, incluso un escalafón más bajo de la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que si la gente hoy en día, por ejemplo, por problemas económicos no puede acceder a algo como un teléfono celular que todo el mundo tiene, bueno, de acuerdo a este concepto de Adam Smith, esa persona pasa a ser pobre, esa persona pasa a ser inferior al resto de la sociedad y eso tiene impactos muy, muy importantes. Y otra frase también que la extraje del profesor Richard Wilkinson de la Universidad de Sussex, que es una de las personas que más ha investigado en materia de desigualdad, plantea que la desigualdad genera ansiedad y la ansiedad genera estrés. El estrés crónico, al igual que el envejecimiento, deteriora algunos sistemas biológicos. La ansiedad y la agresividad son adaptaciones de entornos sociales conflictivos. ¿Y por qué es importante estos dos puntos? Porque la desigualdad, muchas veces inducida por la pobreza, tiene repercusiones que son tremendamente complejas. Y lo que yo creo, mi hipótesis, y que voy a compartir con ustedes ahora, es que la infraestructura lo que permite de manera muy efectiva y de manera muy de corto plazo, de manera inmediata, es reducir estas brechas de desigualdad. Y acá tenemos un claro ejemplo, ¿cierto?, de lo que es un paradero de buses, donde la gente trata de subirse como puede. Imagínense esta misma foto, pero en invierno, o a las 7 de la mañana con 0 grados. ¿Sí? Y cuando hablamos de desigualdad, por ejemplo, uno plantea el caso de los edificios Santa Isabel, que no queremos construcción en altura, la destrucción de los barrios y todo eso. Y acá tenemos un caso como paradigmático, un edificio en Santa Isabel, claro que genera probablemente algún deterioro y esto genera oposición a la construcción en altura, pero ¿es la altura realmente el problema? Acá tenemos el Hotel W en Isidora Goyenechea, que es mucho más alto que este primero que les mostré. Este es mucho más alto. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia no está en la altura. La diferencia está en cómo llega al primer piso. La diferencia está en cómo llega al suelo. Los 3 primeros pisos son fundamentales. Acá tenemos un café, acá tenemos un peladero. Entonces, ese es el desafío, yo creo que tienen muchas veces los alcaldes en su relación con los proyectos inmobiliarios y infraestructura en general. Y acá tenemos otro caso, por ejemplo, ahí en Nueva Las Condes. La altura no es el problema, necesariamente.
El problema está en la solución, en llegar al primer piso, en los espacios públicos que son compartidos por todos los vecinos. Algunos antecedentes relevantes. La tasa de motorización no se alcanza a ver muy bien, lamentablemente, la nitidez de la presentación, pero voy a tratar de explicárselo de forma más o menos simple. Este es el crecimiento del parque automotriz en Chile entre el 2003 y el 2013. El azul oscuro que está al final es el promedio nacional y el naranjo es la región metropolitana. Es decir, en regiones, en casi todas las regiones, el parque automotriz ha crecido más que en Santiago. O sea, cuando empiezan a decir que el Transantiago aumentó el uso del auto o que la autopista incentiva el uso del auto, bueno, este gráfico no dice eso. Este gráfico, lo mismo que en la tasa de motorización, el anterior era número de autos, este es número de autos por persona. Es decir, se está corrigiendo en este segundo gráfico por población. Acá lo que dice es que Santiago ha crecido menos el parque automotriz y la posesión de automóvil que en regiones, pero sigue creciendo de forma muy importante, sobre el 80%. Por lo tanto, ese es un dato de las autoridades. ¿Y por qué ha crecido tanto? No es de muy buena calidad la proyección. Yo no la veo. ¿Ustedes lo ven bien? ¿Se alcanza a ver bien? Ya, gracias por la aclaración. ¿Y por qué aumenta tanto? Es básicamente porque aumenta el ingreso per cápita, como en todos los países del mundo. Si las personas de un país, de una ciudad, son más ricas, empiezan a comprar más autos. Y ese es un dato exógeno para las autoridades y para los tomadores de decisiones. Y más aún, hoy en día, comprar un auto te cuesta en términos reales la mitad de lo que costaba hace 10 años atrás. ¿Sí? Y acá vemos, por ejemplo, la última encuesta de origen-destino, la relación que hay entre el uso del automóvil, que se conoce como partición modal, y la cantidad de autos por hogar. Y hay una relación muy potente. Y las autoridades tienen que tener en consideración que conforme siga creciendo el país y el ingreso per cápita de las personas, que es un objetivo de todos los estados, mejorar el bienestar de las personas, eso necesariamente va a ir apalancado a un aumento en el uso del automóvil. No porque pinten callecitas de amarillo o algunas ciclovías de celeste van a bajar a la gente el auto. Este gráfico nos muestra que eso no va a ocurrir, que conforme aumente el ingreso per cápita la gente va a seguir comprando auto y cuando compran auto en general lo van a tender a usar. Y ese es un problema que es tremendamente complejo y que muchos países y ciudades del mundo no lo han podido resolver todavía. Acá tenemos los mismos datos, ¿cierto?, a nivel de distintos países del mundo, ¿sí? Y este es un gráfico que muestra el impacto que tiene el uso del transporte público. Se aumenta la tasa de motorización, se aumenta la venta de autos. En Santiago, el año pasado entraron 400 autos al día. Este año se supone que ha bajado un poco la venta de autos nuevos. Decían que ha bajado un 25%, pero subió un 10% la cantidad de autos usados, la venta de autos usados. Pero este año, en vez de 400, van a entrar 300 autos al día. Sigue siendo una brutalidad, sigue siendo muchísimo. Y ese es un antecedente. Esto va a estresar las calles. Y Maipú no está aislado de eso. Acá tenemos algunos resultados de la encuesta de origen-destino respecto a la partición modal, donde la caminata es el modo de transporte más común de todo, el más utilizado, y eso está bien que así sea, y por eso es tan importante la prioridad del peatón, por eso es importante tener espacios públicos, tener veredas anchas. A veces me da como pena los días de lluvia, hay veredas que son de 80 centímetros, que la gente tiene que estar bajándose a la calle para poder caminar. ¿Sí? Entonces a veces se ponen a exigir algunos ciclovías, pistas solo bus, pero ni siquiera está resuelto el problema de los peatones. Y los peatones representan la mayor proporción de movilidad en todas las ciudades del mundo, no solo en Santiago. Acá tenemos, por ejemplo, el mismo número, pero respecto a las personas que viajan. ¿Sí? El transporte público, la caminata y el auto representan la mayoría de las alternativas de transporte de los santiaguinos. En términos de personas representan cerca del 85%. Y acá tenemos en términos de, corrigiendo por la distancia, es decir, si vemos el número de viajes y además multiplicamos por el largo de los viajes, que eso es lo importante. No solo cuántos viajes se hacen, sino de qué largos son, porque esa es la demanda por transporte. Y vemos que el transporte público y el auto son claramente los mayores. La bicicleta aparece en último lugar porque el 50% de los viajes en bicicleta en Santiago son de menos de 1 kilómetro, el 50%. Y acá están los tiempos de viaje y las velocidades de los distintos modos. Y bueno, el automóvil aparece en primer lugar, todavía pese a la congestión sigue presentando un mejor nivel de servicio que el resto. Después aparece el metro, ¿sí? Y penúltimo aparece el bus. O sea, el bus solo le gana a la caminata. Y acá tenemos también otros datos de la encuesta de origen-destino, y uno ve, por ejemplo, la relación que hay entre ingreso per cápita y distancia de viaje. La gente más pobre viaja más. La gente más pobre vive más lejos de su destino de trabajo, vive más lejos de su destino de estudio. Y eso a mí me parece tremendamente inequitativo. A veces no es fácil resolver esto en el corto plazo. No es fácil relocalizar a millones de personas,
Pero sí podemos construir proyectos de infraestructura que reduzcan esas distancias, que achiquen, entre comillas, el tamaño de la ciudad. Acá está lo mismo, pero respecto al tiempo de viaje, la anterior era respecto a la distancia, y es el mismo patrón. Y de hecho hay otro gráfico, que no lo tengo acá, donde muestra las velocidades. La velocidad de la gente de menos ingresos, en promedio, es menor que la velocidad de la gente de mayores ingresos. Y eso está relacionado con la infraestructura de cada comuna. ¿Qué es lo que es transporte sustentable? Voy a partir explicando qué es lo que no es transporte sustentable, en opinión mía. Comprar tarros de pintura para enchular las calles. La verdad es que yo creo que eso puede ser pintoresco, puede ser llamativo, puede servirte para tomar un par de fotos, pero yo no creo que no es muy efectivo. ¿Qué cosa tampoco es transporte sustentable? Andar inaugurando bicicleteros. A todos les gusta andar inaugurando bicicleteros, pero ¿cuánta gente lo usará en verdad? Hacerle bullying a los automovilistas. Todos critican a los automovilistas, son casi los malos de la película, pero todos están comprando autos. Y no solo eso, vimos unos gráficos donde mostraban la correlación positiva entre tener auto y usarlo. O sea, el automovilista no es el enemigo, como muchos han planteado. Los automovilistas son personas. Dentro de los autos van personas, van familias, que tienen aspiraciones, que tienen derechos. Tenía un colega que me decía, yo cuando me subo al auto siento que estoy en el living de mi casa. Cuando estoy en la micro, siento que todavía estoy en la pega. Y eso es tremendamente complejo, y eso no va a ser resolver haciendo pistas solo bus ni cosas de ese tipo. ¿Qué cosa? Construir viaductos. ¿Qué cosa más disruptiva que andar construyendo viaductos? Esto es condenar a todo el barrio, a todo el sector, ¿cierto?, a tener esta imagen de por vida. ¿Y qué cosa tampoco me parece que no es transporte sustentable, ¿cierto?, congelar la ciudad y oponerse, por ejemplo, a la construcción en la altura porque yo quiero vivir con el mismo barrio que tuve hace 30 años atrás cuando era chico. Yo creo que este es un tema que es tremendamente complejo. Hay matices, pero creo que en comunas como Providencia, a mí me parece que la prohibición de construcción en altura es más que nada un clasismo encubierto en lugar de políticas de sustentabilidad. ¿Qué cosa? Acá tenemos un caso de las zonas 30 Made in Chile. Andan haciendo gárgara en Providencia por las zonas 30. ¿Y qué es lo que hacen? Pinturita verde. La zona 30 es pinturita verde, que al cabo de pocas semanas se transforma en esto. Esta foto la tomé yo en el mismo lugar. Y acá tenemos una zona 30 de verdad, po. En Europa se aparecen las zonas 30 de verdad. Son infraestructura, tenéis que poner plata. No basta con andar usando tarritos de pintura. Acá tenemos otro ejemplo, zonas 30. Se ve la diferencia entre la vereda y la acera, ¿cierto? Pero es una continuidad, es un espacio continuo. ¿Qué cosa sí es transporte sustentable? Diseño de políticas que acorten la distancia. Por ejemplo, incentivar a que la gente estudie en colegios cercanos a su casa. Eso reduce la demanda por transporte y los problemas de congestión. Integración modal efectiva. Bueno, si vamos a incentivar el uso de la bicicleta, hagamos en las estaciones de metro, en la superficie, tiene que ser no a 30 metros de profundidad donde la persona tiene que estar subiendo y bajando la bicicleta, en la superficie, un estacionamiento para bicicletas que esté protegido, que te sirva. Eso es integración modal. Integración modal no es andar dejando coches de metro exclusivos para que la gente suba en bicicleta. Integración modal es que la gente pueda desplazarse en forma continua. Cobrar al automovilista, a los vehículos en general, los costos de su decisión voluntaria. Yo sí estoy de acuerdo en cobrar. Yo me opongo completamente a la gratuidad de los estacionamientos que se está discutiendo hoy en día. Completamente. Y les aseguro que todos los malls que están por acá cerca se van a transformar en estacionamientos públicos gratuitos. Diseñar infraestructura que dignifique a las personas y a sus barrios. Esto es el principal rol de la infraestructura de transporte. Tiene que tener este desafío. No podemos estar construyendo viaductos como el de Vespucio con Grecia, algunos trenes urbanos como los que estamos discutiendo acá, que destruyen completamente algunos sectores. O sea, está bien que se generen, pero tienen que ir acompañados de una mejora en la inserción urbana. Ese es el desafío fundamental y ya no somos un país pobre. Y bueno, recuperación de espacios públicos también. ¿Y cuál es el problema que tiene Santiago? Santiago tiene un 8% de la superficie dedicada a calles. Y ese es un problema que nadie lo va a resolver. Si quieres mover 6 millones, 7 millones de personas por la superficie en una ciudad como Santiago, nunca lo vas a poder hacer, nunca. Porque simplemente tenemos poca vialidad. Si tú le tomas una foto a Santiago, el 8% de esa superficie, la foto es calle. Y acá están los porcentajes en París, en Tokio, en Londres, en Seúl, va entre 20 y 25%. Tenemos pocas calles, no vamos a resolver el problema por la superficie. Si queréis construir un corredor segregado de buses, tenéis que comprar ciudad. Vean los problemas que ha tenido en Vicuña Maquena y con Departamental. El corredor por JJ Pérez, que no lo pudieron hacer. Ese es el problema del transporte por superficie. Tenemos poca vialidad.
Y el transporte masivo necesariamente en Santiago, con las características estructurales que no las vamos a cambiar, vean estos datos, no lo vamos a cambiar eso en el corto plazo, tiene que ser el transporte masivo de forma soterrada, de forma subterránea. Y en ese sentido el proyecto de Melitren-Rancagua, el Melitren a Melipilla, valga la redundancia, tiene que tener más tramos soterrados. No puede ser resuelto en una dimensión solamente de transporte. Y acá tenemos los espacios de los distintos modos de transporte, qué espacio usan. Y efectivamente los trenes urbanos para mover la misma cantidad de personas requieren mucho menos espacio. Acá también está el número de buses por habitante de todas las ciudades OCDE de más de 2 millones de habitantes. No hay ninguna ciudad OCDE que tenga más buses per cápita que nosotros. Ninguna. Y esto se contradice con la lámina anterior que les mostré del espacio público en la superficie. Tenemos pocas calles angostas que compiten con autos, con camiones, con taxis colectivos, y además somos la que tiene más buses por habitante. Por ahí no vamos a resolverlo. Acá están los costos de Transantiago. No me quiero detener un poco en esto porque el tiempo es escaso en la presentación, pero acá tenemos la evolución de los tiempos de viaje en Transantiago, que es consecuencia de eso, y que no lo van a resolver. Yo insisto con eso, llevamos 40 años escuchando el mismo discurso en favor de los buses. No lo vamos a resolver por la superficie. Esta es la evolución de los tiempos de viaje en Transantiago. Y acá tenemos la evolución de la demanda en metro y en buses de los últimos 6 años. 5 años incluyendo el 2014 nomás. Los buses pierden demanda y el metro sigue aumentando. La última extensión al metro fue esta de acá. Fue el 2010. Es la última extensión. Y después de eso, la demanda en metro solo sube, la de los buses solo bajan. ¿Por qué creen que ocurre eso? Y todos hablan de la infraestructura de los buses, los corredores segregados, que yo creo que no van a poder construirlo en su gran mayoría porque no hay espacio. Y segundo, el operador que más buses, que más pasajeros perdió durante el 2014 es justamente el operador que opera el corredor exclusivo Santa Rosa. Por lo tanto, andar construyendo corredor exclusivo no solo segrega la ciudad, destruye barrios, sino tampoco garantiza que la gente vuelva a usar los buses. Y acá tenemos los destinos, estas me las voy a saltar un poco, acá se ve un poco el patrón de demanda. La importancia de la inserción urbana, que es lo que más me motiva para generar la equidad social y la igualdad de oportunidades. Proyectos como estos no podemos seguir construyendo. O sea, yo insisto, no somos un país pobre, somos un país de clase media alta, tenemos los recursos. Ya, lo que tenemos capitalizado en concesiones son 25.000 millones de dólares. Las concesiones urbanas de Santiago, más los aeropuertos, más las carreteras interurbanas, que ya llevan varios años siendo concesionadas y dentro de algunos años más van a volver a ser del Estado. Todo eso, si quitamos qué partes del Estado, son 25.000 millones de dólares. ¿Cuántos proyectos podemos construir con 25.000 millones de dólares? Podemos resolver problemas de transporte de Santiago con 8 líneas nuevas, podemos resolver problemas en varias regiones. O sea, la cantidad de proyectos de infraestructura que podemos hacer con 25.000 millones de dólares es tremenda. Y esa plata está, no la estamos gestionando, pero ya existe y es del Estado. Si no lo hacemos, ¿qué es lo que pasa? Ocurre esto. La ciudadanía empoderada, legítimamente, paraliza los proyectos. Y al final perdemos tiempo y pasan años, años y años. Hace 8 años que estoy escuchando el mismo discurso de los buses del Transantiago. Hace 8 años. Y no ha pasado nada. Solo se ha deteriorado y se ha seguido deteriorando. Los costos siguen aumentando y este año van a pedir más subsidios. Ahí está el caso del corredor en Vicuña Maquena con Departamental. Corredor Santa Rosa, que se ha transformado en un basural. Esta foto la tomó el intendente Orrego, la publicó él. Sí, Contraloría ordena multa por suciar los paraderos de buses del corredor Santa Rosa. Este es el corredor departamental, inaugurado hace no mucho. Esta es la realidad. Esto genera un transporte de segunda categoría. O sea, a mí no me extraña que la gente lo único que quiera es comprarse un auto. Si no tiene acceso a una estación de metro relativamente cerca, apenas pueda te va a comprar un auto. Y no vengáis con que el auto contamina, el auto... Ese es un discurso académico. Ese no es un discurso que permea en la sociedad. Yo soy académico. Y para mí esta es la gran diferencia. Este es un corredor segregado a buses y este es un metro. Claro, el metro está acá abajo. Estas 2 fotos son de Santiago. Bueno, también la importancia de otras alternativas de transporte. Los tranvías. El tranvía de Las Condes se lo han chaqueteado, pero hasta el infinito. ¿Sí? Pero los tranvías pueden tener un rol. Yo no soy defensor de los tranvías ni mucho menos, pero a lo mejor merecen una oportunidad. Como ocurre en muchas partes, veamos cómo se comparte el espacio, vean la calidad del pavimento, de la superficie, y cómo se comparte por peatones, por ciclistas, por distintos modos de transporte. Acá tenemos las estaciones de metro, ¿cierto?,
algunas estaciones de metro que fueron como las más lindas del mundo, ¿sí? En distintos lugares, en Suecia, en Alemania, en Bilbao. Acá tenemos el túnel de metro Shanghái. Los chinos, con $9.000 de ingreso per cápita, la mitad que nosotros. La mitad que nosotros construyen 25 kilómetros de metro por ciudad al año. Nosotros construimos 5. Y los gallos ganan la mitad que nosotros en promedio. Y acá tenemos la estación en Nápoles, que es preciosa. Y esta que también apareció dentro de las más lindas, ustedes la conocen y a lo mejor la usan a diario. Universidad de Chile. La tenemos. O sea, somos capaces de hacer esto. ¿Por qué no seguimos con esto? Y también cuando hablan, no, es que hay que destruir autopistas. La verdad es que las autopistas se necesitan, la autopista urbana. El tema es que la inserción urbana tiene que ser adecuada. Y acá tenemos el ejemplo de Hamburgo, que muchos decían, no, es que en Hamburgo están destruyendo la autopista. No, no la están destruyendo, la están soterrando. Y esa es la importancia. Es decir, por ejemplo, la Norte-Sur, o Costanera Norte, o Vespucio Sur, o Vespucio Norte. Lo que hay que hacer, conforme vaya pasando el tiempo y dispongamos de los recursos, es ir soterrándola, recuperando esos espacios públicos. Ahora la alcaldesa Toá está impulsando, ojalá que resulte un proyecto que es tremendo, encuentro yo, para Santiago y para todo el país, en verdad, que es ponerle esa tapa a la autopista central entre Toesca y Santa Ana, más o menos, que es un tremendo proyecto. Eso permite recuperar los espacios públicos, darle calidad de vida a las personas, dignificar a las personas. Yo creo que proyectos de ese tipo debieran ser la prioridad, y la plata la tenemos, si eso es lo más importante. Tenemos el mismo proyecto en Hamburgo, este proyecto en Hamburgo, ¿sí? Y bueno, ya estamos casi en la hora, así que acá termino. Muchas gracias. Seguimos con don Genaro y después pasamos a la ronda de preguntas. Dale. Bueno, lo primero que hay que decir es que probablemente, a pesar de que hacemos clases en la misma universidad, es más, compartimos incluso un curso juntos con Luis. No vamos a compartir todos los juicios que Luis ha hecho. Yo soy más bien escéptico, quizás porque no soy ingeniero, de que la infraestructura sea la solución para los problemas que nosotros tenemos en la ciudad. Soy arquitecto, por consiguiente, sin lugar a duda, me encantaría que así fuese. Por decirlo así, yo vivo o debiera vivir de construir cosas, por consiguiente, entre más cosas se construyan, mejor para mí. Pero yo tengo dudas de que por ahí es donde se resuelve el problema. Y lo voy a explicar a propósito de algo que Jorge me pidió que hiciera en el fondo, porque yo creo que es una dimensión que hay que observar, que tiene que ver con la participación ciudadana en el desarrollo urbano. La verdad es que el discurso que venimos escuchando en los últimos 30, 40 años es que la infraestructura va a hacer de nuestra ciudad un espacio para nuestro desarrollo pleno y nuestra felicidad. Y lo cierto es que no están así. O sea, tenemos más infraestructura de la que teníamos antes, y la verdad es que si uno le preguntara a las personas si efectivamente esa infraestructura en todos los casos ha logrado resolver los problemas que tiene, lo más probable es que diga que no. Le agregó nuevos problemas, o le dio un nuevo enfoque, o lo situó de una manera distinta frente a antiguos problemas o problemas que sigue teniendo. ¿Por qué la participación se ha vuelto un tema respecto de los temas de ciudad y de movilidad? En ambos casos, ¿ya? Algunos porque creen que la participación, o por lo menos eso es lo que expresan, mejora el diseño de los proyectos. La mayoría de los arquitectos que creen en los temas de participación dicen, no, porque los diseños de los proyectos me salen mejor si es que yo le consulto a las personas o los hago participar en los proyectos. Los inmobiliarios más bien dicen que la participación es mala porque obstaculiza la inversión, la hace mucho más difícil e incluso a veces las encarece, cuando no derechamente las detiene. Y según algunas autoridades, en general, hasta el día de hoy, la participación no es más que un mecanismo de validación de ciertos proyectos, ¿ya? Y la mayoría de las veces nos quedamos en cualquiera de estas tres versiones sobre la participación. Pero la participación es la clave para la calidad de vida de todos nosotros. Y voy a explicar por qué. Hannah Arendt, que es una gran filósofa alemana,
hace esta afirmación que me parece bien relevante respecto de el tipo de ciudadanía que nosotros ejercemos, el tipo de ciudadano que somos, ¿no? Y yo creo que se aplica con mucha fuerza a muchas de las cuestiones que a nosotros nos ocurren en el cotidiano, ¿no? Solo es posible ser ciudadano si uno ejerce una ciudadanía activa. Y nosotros estamos acostumbrados a ejercer una ciudadanía completamente pasiva. Probablemente no los que están en esta sala, porque si no, no estarían aquí. Pero la verdad es que esta sala no está llena, ni hay personas afuera esperando para deliberar o discutir sobre estos asuntos que son bastante relevantes respecto a su vida cotidiana. Y en general eso nos pasa cada vez que organizamos una reunión o cada uno de ustedes va o tiene un conflicto. La verdad es que las dificultades para poder reunir a las personas es quizá una de las dificultades mayores, ¿ya? La única manera de generar un cierto nivel de comunidad consiste en entender los temas de participación como un problema de poder. Y eso es algo que a todo el mundo se le escapa en los discursos sobre la participación, ¿ya? La participación solo tiene sentido si entrega poder. Y la pregunta del millón que hay que hacerse es: ¿qué arquitecto, qué inmobiliario o empresario, qué autoridad está dispuesta a compartir el poder para tomar buenas decisiones? O tomar las decisiones que me convienen a mí como ciudadano. Pues eso no va a ocurrir milagrosamente, no va a ocurrir al menos que los ciudadanos ejerzamos ese poder y seamos conscientes del poder que tenemos. Esto es fundamental porque cualquiera creería que los problemas de la ciudad se resuelven o son problemas porque son conflictos, y estos conflictos hay que resolverlos porque en realidad nos arruinan el día, ¿ya? Y la verdad es que la ciudad, así como la convivencia en la ciudad, es conflictiva por definición. Y van a llegar siempre muchas personas a ofrecer distintas cosas, distintos proyectos, algunos de ellos de infraestructura. Y los proyectos pueden ser contradictorios. De hecho, la mayoría de las veces son contradictorios. El más fiel reflejo de ellos es el proyecto que los anima a ustedes al debate. Si uno preguntara sobre lo relevante de que la empresa de ferrocarriles del Estado desarrolle una línea de trenes en términos generales y abstractos, todos diríamos que es genial que EFE vuelva a ser una empresa que mueva a una gran cantidad de la población a través del tren por las múltiples virtudes que tiene el sistema de transporte ferroviario. Sin embargo, ese mismo tren en nuestra comuna es un problema. Alguien podría creer que el problema se resuelve solo con participación en el diseño del proyecto, ¿ya? Y que si nosotros soterráramos aquí o soterráramos allá, o un par de pasarelas, o las estaciones fuesen mejor diseñadas, eso resolviese el conflicto. Sin embargo, la razón de por qué ese conflicto no se resuelve es porque lo que está en juego es algo que acá recién Luis decía, y que yo creo que es de las grandes verdades, es de cómo se comparte el espacio, a propósito del 8% que tiene de vialidad la ciudad de Santiago respecto de otras ciudades. El conflicto es sobre el suelo, es sobre quién posee el suelo, quién negocia el suelo y cómo se negocia el suelo. Lo que está en conflicto no es el tren, es porque EFE no tiene los recursos suficientes para comprar el suelo que requiere para su proyecto. Lo que está en conflicto es porque el municipio no tiene las capacidades o las atribuciones sobre el suelo suficiente para garantizar la calidad de vida de sus habitantes, o para ir a la disputa por el suelo junto con otros actores. Por ejemplo, el Estado, que es un gran productor y consumidor de suelo, cuando hace viviendas sociales, cuando hace infraestructura, cuando hace equipamiento. O el mercado, cuando hace grandes proyectos inmobiliarios
o comerciales, o cuando compartimos la calle entre peatones, ciclistas, transporte público y vehículos. El mismo suelo. Ese mismo suelo está en disputa también en ese 8% vial. ¿Cuánto de ese 8% vial escaso lo ocupan los automóviles? ¿Lo ocupa infraestructura de transporte motorizado? ¿Cuánto de ese suelo lo ocupan los peatones, que somos la mayoría, incluidos los que se transportan en vehículo porque no llegan desde el aire a su vehículo? ¿Ya? No caen de paracaídas en su vehículo motorizado. Todos somos peatones. ¿Ya? Todos, de alguna manera, usamos el modo de transporte caminata, ¿ya?, al cual se refería Luis recién. Y yo creo que estos son los temas en discusión de fondo. Y la mayoría de estos temas de discusión son tremendamente políticos. ¿Ya? Y por eso cuesta desarrollar una discusión de fondo sobre estos temas. ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo se juega ese poder en la ciudad? Y yo adelantaba de alguna manera respecto a estas visiones divergentes frente a proyectos conflictivos. Esta es la marcha nocturna por la central de Aysén, de Hidro Aysén, de protesta contra la central Hidro Aysén. Esto es igual que el tren a Melipilla. Todos necesitamos electricidad, pero nadie quiere que se haga una central en Hidro Aysén. ¿Cómo se negocia? ¿Quién negocia? ¿A nombre de quién se negocia por este suelo? A mi juicio, esa es la gran pregunta. Y esa es la disputa que hay que resolver. Pues bien, buenas y malas noticias. La mala noticia es que la mayoría de las mesas de negociación por el suelo, ninguno de nosotros que estamos en esta sala la vemos. Se hace en un cuarto oscuro, ¿ya? Y la mayoría de sus consecuencias nosotros las sufrimos. El caso más evidente recientemente público es el caso Cabal. Miles de transacciones como las del caso Cabal se desarrollan diariamente entre personas que tienen más información que todos los que estamos acá en la sala y que por consiguiente se adelantan al futuro, y como se adelantan al futuro porque poseen más información que el resto, toman decisiones económicas más estratégicas. Esto es clave en la discusión sobre la ciudad y la movilidad, porque detrás de los discursos de infraestructura están los discursos sobre los intereses de quienes construyen infraestructura, gestionan infraestructura. Detrás de quien promueve un teleférico hay una empresa alemana que te viene con el teleférico. ¿Por qué esto es relevante ponerlo en discusión? Porque en Chile una de las dificultades que tenemos respecto de esta conversación es que no tenemos suficiente institucionalidad pública, suficientes herramientas para garantizar una negociación transparente por el suelo. Esa es la principal dificultad. ¿Cómo, quiénes, de qué forma, en qué momento se toman las decisiones clave que garantizan o no que mi calidad de vida vaya en una dirección o en otra? La mayoría de las cosas de la ciudad se dan como naturales, como si los pobres ubicados en el sur de la ciudad que tienen que trasladarse de un lado a otro fuese algo que ocurrió por casualidad, porque la gente es tonta y se fue más lejos a vivir. Nada de eso. Ocurrió porque hay intereses en disputa, ocurrió porque el suelo es un recurso escaso y pueden comprarlo quienes tienen más información y más capital para hacerlo. Sin embargo, las decisiones derivadas de esa compra y esa negociación las sufrimos todos. Las sufrimos de distintas maneras, tanto desde el punto de vista residencial en nuestro hábitat, en nuestro barrio, como respecto de nuestra movilidad. También en el transporte. ¿Quién, cómo toma las decisiones respecto de cómo nos vamos a transportar? Hace unos años atrás, en pleno conflicto de Transantiago, con un grupo de jóvenes hicimos el siguiente experimento. Nos subimos a unas
micros de Transantiago, y entre trayecto y trayecto hacíamos un plebiscito al interior de la micro. Y preguntábamos algo muy simple. ¿Quién de los que está acá presente conoce al director de Transantiago? ¿Sabe quién es? ¿Podría dar su nombre? ¿Por qué esto es relevante? Porque aunque el alcalde no está acá hoy día, en este momento con nosotros, y seguramente se sumará más adelante, todos escogimos a nuestro alcalde. ¿En qué se basa el compromiso básico de escoger un alcalde? Todos votan en función de dónde residen o dónde trabajan, porque se supone que el alcalde va a gobernar los aspectos clave de su vida, ya sea que residan en ese lugar o que trabajen. La mayoría de las personas que residen en Maipú no trabajan en Maipú, trabajan fuera de Maipú. Por consiguiente es probable que pasen más tiempo en ese otro lugar donde trabajan que en Maipú. Sin embargo, votan por el alcalde de Maipú. Una parte importante de ese tiempo que no están en Maipú, están arriba en una micro o arriba de un auto. Y no votan por quien toma las decisiones de movilidad y de transporte en la ciudad. Esto no es populismo barato, tiene que ver con que quienes toman las decisiones sobre nuestra calidad de vida deben estar sujetos a un cierto control por parte de nosotros, los ciudadanos. Porque si no, las decisiones se toman por razones técnicas. Y el problema está en que por razones técnicas hemos llegado a la mayoría de los dilemas frente a los cuales nos encontramos hoy día. Hubo muy buenas razones técnicas para hacer las cosas como se han hecho hasta ahora. Nunca no las ha habido. Ha habido poco sentido común para tomarlas. ¿Por qué esto es clave? Porque la asimetría de información, el desequilibrio de poder es clave en la ciudad. ¿Ya? Aquí hay una novedad relevante a mi juicio. ¿Ya? Hasta hace poco, la política nacional de desarrollo urbano la definían solo el Ministerio de Vivienda. Lo hacía solo, no invitaba al Ministerio de Transporte ni de Obras Públicas, aunque ellos también tengan que ver con la ciudad, y además lo hacía a puertas cerradas. Y los únicos que podían influir en cómo el Ministerio de Vivienda fijaba las políticas sobre la ciudad eran quienes eran capaces de conseguir una reunión con el Ministerio de Vivienda. ¿Quiénes creen ustedes que son los que son capaces de conseguir una reunión con el Ministerio de Vivienda? Los empresarios, los inmobiliarios, la Cámara Chilena de la Construcción. Resultado de las políticas de vivienda están hechas a la medida de ¿quién? De los empresarios y de los inmobiliarios. No quiere decir esto que ellos no tengan algo que decir o que no sean importantes en una mesa donde se negociara transparentemente el uso y el goce de la ciudad. Pero ¿son los únicos que viven en la ciudad? ¿Son los únicos intereses que hay que cuidar? No. Y ahí es donde tenemos un dilema. Porque quienes negocian son quienes tienen poder de negociación. El problema está que respecto de esta mesa, que en alguna parte está ocurriendo en este preciso momento, discutiendo sobre algún asunto relevante en la ciudad, y se están tomando decisiones, los ciudadanos no se sientan. No se sientan por diversas razones. La primera de ellas es porque todos los ciudadanos defienden un interés individual y no existe un representante de los ciudadanos, salvo quién. ¿Quién es el representante, en este caso, en la discusión a nivel local del desarrollo de esta ciudad? ¿Quién tiene que responder frente a ustedes por aquello? El alcalde. ¿Cuál es el alcalde de la ciudad de Santiago? ¿Cuál es el alcalde del transporte público? ¿Cuál es el alcalde que regula la calidad de la infraestructura y nuestra calidad de vida? ¿Dónde está ese personaje al cual le podemos cobrar por esas decisiones que se toman? Que se supone tiene como rol representarnos en esa negociación. ¿Por qué esto es fundamental? Porque la Política Nacional de Desarrollo Urbano, aprobada en el gobierno anterior, pero que tiene un carácter de
política de Estado, indistintamente quién sea el gobierno, propuso la creación de un consejo, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Acá con nosotros tenemos al presidente de ese consejo que fue nombrado por la presidenta. Pues quiero decirles que soy un testigo afortunado porque por primera vez en la historia de Chile, la negociación por el suelo de la ciudad se hace en una mesa donde hay ciudadanos mirando la negociación. Y hay un Estado, en la figura de los ministros y del presidente de esa comisión, que desarrolla esa negociación de intereses a partir de los instrumentos que tiene. Pero todavía son muy insuficientes. Primero, ninguno de ustedes sabía que existía esa comisión, que había un presidente y que esas reuniones se hacen y que hay organizaciones ciudadanas que participan de esa discusión. Que hay universidades que están ahí atentas a aportar con información. Porque para negociar hay que tener poder y hay que tener información. Y con esto termino. Porque no todos son malas noticias. Recientemente, en palabras de Luis, es verdad que esto es retórico, pero recientemente también hubo una comisión que se encargó de proponer una política por la movilidad urbana. Y es probable que tenga muchas estrategias que son retóricas, pero es la primera vez que se hace una discusión sobre movilidad urbana en Chile. Es la primera vez. Se han hecho muchos caminos, carreteras, puentes, metros y grandes revoluciones en el transporte urbano como es Transantiago, y nunca se había discutido sobre, bueno, ¿y cómo se mueven las personas en Santiago y en el resto del país? ¿Y por qué se mueven? ¿Y qué es lo que piensan las personas respecto de cómo se mueven? ¿Cuáles son las políticas que debiéramos implementar para garantizar esa movilidad? Sin embargo, ya habíamos hecho puentes, carreteras, etcétera, sin antes preguntarnos cómo queremos que sea nuestra ciudad. Esto, por ejemplo, esto es bien importante que ustedes lo sepan, el Ministerio de Transporte, que tiene a cargo el transporte, no tiene un programa. No tiene un programa de transporte. Solo fiscaliza. Es decir, el Ministerio de Transporte no es quien determina el cómo se transportan las personas en la ciudad. Lo hace más el MIMBU y lo hace más Obras Públicas decidiendo dónde hay infraestructura. O el Ministerio de Vivienda, dónde se van a ir a vivir las personas. No el Ministerio de Transporte. Faltan espacios de deliberación. Una de las cosas que me parecía atractiva de esta convocatoria es que era para discutir. Lo que necesitamos, si queremos mejores ciudades, es discutir más sobre nuestras ciudades. Falta transparencia en los procesos de toma de decisión y de negociación por el suelo. Necesitamos saber cómo, cuándo, en qué circunstancias se negocian nuestros intereses, ya sea a nombre nuestro o a veces en perjuicio nuestro. ¿Cuándo lo hace el Estado o los privados? Para que no ocurran los casos Cabal, que ocurren a diario en distinta escala. Y necesitamos más calidad de las instituciones y de los servicios públicos, porque claramente los servicios públicos no tienen las herramientas hoy día para hacerlo. Una de las cosas clave de ese debate es que nosotros podamos efectivamente deliberar para tener un pacto, porque las ciudades son, sobre todo, un pacto. Es un pacto entre las personas que lo viven para las decisiones que afectan su calidad de vida. Y para eso falta no solamente llenar esta sala, falta efectivamente un tipo de participación que es mucho más deliberante. Muchas gracias. Bien, agradecemos a los dos primeros expositores. Vamos a pasar algunas preguntas por el tiempo que tenemos programado. No sé si vamos a alcanzar a verlas todas, pero la primera pregunta es para don Luis de Granch. El compromiso de dar poder y deber exigirlo.
¿cuál ha sido si nos puede contar si hay experiencia sobre esta relación entre dar poder y deber exigirlo en la ciudadanía para poder generar las políticas? No entendí la pregunta. Es como medio política la pregunta, ¿no? Sí. ¿Seguro que es para mí? Sí. Sí. No, era al revés, perdón, era para Ginaro esta pregunta. No, en el compromiso de dar poder y deber exigirlo, ¿cuáles han sido las experiencias, Ginaro, de esta entrega de poder a la ciudadanía, en el fondo? Si hay experiencias positivas de dar poder. Sí las hay. De hecho, por ejemplo, aunque les parezca extraño a los ingenieros en transporte, en Europa la mayoría de los planes de transporte no son ni de la región ni del Estado central, sino parte en los planes comunales de transporte y movilidad, por ejemplo. Y son las comunas las que negocian con las empresas y los servicios nacionales y regionales el paso por su comuna de las distintas redes de transporte. Son las comunas las que negocian dónde va el paradero, o cuántos paraderos se requieren, o cuánta frecuencia tienen o no tienen los buses, ¿ya? Son las comunas las que lo hacen. En todo el centro de Europa es así, ¿ya? Que son los modelos que la mayoría de los expertos miran, ¿ya? Yo creo que ahí nosotros tenemos un desafío gigantesco, como es el plan de movilidad comunal. ¿Cuál es el plan de movilidad comunal de la comuna de Maipú? Es una pregunta que habría que hacerse, ¿ya? Porque acá hay algo que se planteó anteriormente que me parece relevante. El objetivo, a mi juicio principal, de Maipú, si Maipú tiene uno, porque además tiene circunstancias bien especiales como comuna, es que los menos maipucinos se movieran de Maipú para ir a trabajar todos los días o estudiar. Ese es lo lógico y lo de sentido común que debiera ocurrir. Acá hay un falso dilema en la movilidad respecto de la distancia o la velocidad que yo recorro. Esos son falsos dilemas. El problema no es si yo llego más rápido o más lento a un lugar, ¿ya? El problema es a qué distancia estoy de mis actividades principales y de mis actividades secundarias. ¿Dónde me entretengo? ¿Dónde compro? ¿Dónde trabajo? ¿Dónde estudio? Y lo que pasa en Chile es que los pobres están a la cresta de donde trabajan y, por consiguiente, con ello, no solamente más lejos, más lento, con menos confort, etcétera, 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 ¿ya? Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos un desafío. Esta pregunta sí es para don Luis Vidagranch y es más incisiva. ¿No es la participación de los expertos la que nos ha llevado a la situación que tenemos en términos de transporte e infraestructura? En algunos casos sí. Yo soy bien autocrítico de la disciplina de la ingeniería de transporte, a diferencia de algunos colegas míos que todavía creen que Transantiago es estupendo. Yo creo que yo personalmente he aprendido mucho de los urbanistas, y no solo urbanistas, sino de muchas otras disciplinas, de los diseñadores, de los economistas, y yo creo que ha habido poca autocrítica al respecto. Yo creo que el foco central tienen que ser las personas, y en ese sentido la infraestructura, en mi opinión personal, es un motor de equidad, es un atajo. O sea, si tú pretendes tener una reforma educacional para reducir la desigualdad, puede demorarse 30 años y no sabes si lo vas a lograr. Con infraestructura tú lo obtienes en forma mucho más acotada. Si el problema no es construir una infraestructura, y la respuesta es clara, sí tienes que construir infraestructura, sí es necesario. El tema es qué calidad, qué tipo de infraestructura, cómo la haces, cómo involucras a los barrios. O sea, ¿destruyes la ciudad para hacer infraestructura o haces un parque y por debajo construyes un metro o construyes un tranvía? ¿Sí? La inserción urbana de los proyectos de infraestructura es lo fundamental. Y yo creo que en ese sentido se requieren equipos multidisciplinarios. Yo creo que el aporte de los urbanistas ha sido re importante y, bueno, se requieren muchos profesionales al respecto. Otra pregunta para don Luis. ¿Cómo podemos, como municipio, exigir conectividad mayor a las que solo la norma permite exigir al lado inmobiliario? Bueno, ese también es un tema. Hay una normativa que es bien ridícula porque dice que mientras más metros cuadrados construyas, tienes que tener más estacionamiento.
El caso emblemático era el Costanera Center, porque con los metros cuadrados originales que tenía, la normativa le exigía 11.000 estacionamientos. Entonces, es un contrasentido. ¿Ya? Entonces, ahora bajó a 5.700, que igual sigue siendo mucho, y si los declaran gratuitos, imagínense la embarrada que va a quedar en Costanera Center, que es el lugar más congestionado de Chile, todo ese sector, si declaran 2 horas y media gratuito, que aparentemente una política así como pro ciudadana, como mencionó incorrectamente el ministro, y que muchos quieren que sea gratuito, que creen que están abusando. No, la cuestión es súper compleja, es tremendamente compleja. Entonces, yo creo que en el caso de Maipú tienen todas las condiciones para levantar sus proyectos, yo creo que tienen los recursos, tienen la gente, tienen los equipos, y por lo tanto yo creo que una buena coordinación y sobre todo buenas ideas. Acá lo importante es presentar buenas ideas con buenos argumentos, y esos proyectos yo creo que por su propio peso van a terminar cayendo. Otra pregunta para don Luis de Granche. Si puede o tiene datos de cómo se distribuye la desigualdad vial en el sector oriente versus el poniente en este mínimo del 8% que establecía la presentación. Es súper interesante. Yo hice ese análisis, pero respecto a los kilómetros de vialidad a nivel comunal, pero no logré corregir respecto al ancho de las calles, ¿sí? Respecto a la longitud de calles, es bastante homogéneo, es decir, no hay una comuna, como que las comunas ricas tienen más calles que las comunas pobres, en términos de longitud no existe esa diferencia, pero sí, basándonos en la encuesta de Origen Destino que acaba de ser publicada hace pocas semanas atrás, lo que hice fue comparar las velocidades por comuna para el auto y para el bus, que en fondo la velocidad es como una consecuencia de la infraestructura, ¿cierto? Y sí detecté un patrón clarísimo, las comunas de mayores ingresos presentan mayores velocidades, y eso yo creo que ayuda a responder la pregunta que probablemente la calidad de la infraestructura vial en las comunas de mayores ingresos per cápita promedio tiende a ser más alto que en las otras. Aquí voy a mezclar unas preguntas para Genaro. A su juicio, ¿quién es el responsable de mejorar la ciudad y cómo esto se vincula con esta figura de un alcalde mayor o un gobernador de la ciudad en el fondo? Bueno, la verdad es que en Chile es un debate que nos ha acompañado un buen rato y que esperamos que se resuelva luego con la elección del intendente, ¿ya? Porque por último, con todas las imperfecciones que esto pueda tener, porque va a tener millones, probablemente las de recursos, las de capacidades de los gobiernos regionales, etcétera. Hay muchas cosas que van a ser imperfectas desde ese punto de vista, pero va a haber alguien a quien cobrársela. Y tener a alguien a quien cobrarle la cuenta es clave para empezar a conversar, porque esa misma persona, probablemente cuando sea elegido y tenga que asumir el rol de intendente elegido, se va a encontrar con millones de dificultades con el Estado central. Pero el único incentivo que tiene a ir a la pelea por esas nuevas facultades, esas mayores atribuciones, mayores recursos, mayor institucionalidad, están en que la gente le esté pidiendo a él ciertos resultados. Y yo creo que esa quizá es la noticia más importante que todos debiéramos empujar y que bajo ningún punto de vista debiera el gobierno olvidar o dejar en el tintero. Porque aunque sea completamente imperfecto, ¿ya? La idea de la elección de los intendentes es el camino correcto, va en el sentido correcto, es decir, individualizar las responsabilidades, y cuando las responsabilidades se individualizan, ojalá estén además sometidas al escrutinio de las personas, de los ciudadanos. La elección de esas autoridades es un aspecto fundamental, pero no es suficiente, ¿ya? Por ejemplo, nos falta disponer de instrumentos que nos entreguen capacidades para intervenir de manera más fuerte en proyectos urbanos integrales. Tú cuando partiste tu intervención, Jorge, hablabas de la falta de integralidad o coordinación en los proyectos, y hablaste de un plan maestro, ¿ya? Pues bien, todos los proyectos debieran ser integrales, todos. O sea, si yo fuese a hacer un tren, debiera tener considerado en ese proyecto, no como un costo marginal, no como parte de un pequeño conflicto que yo tengo con unos vecinos por donde pasa mi tren, sino como parte de la inserción, como decía Luis, del proyecto en el territorio, la manera en cómo este se integra en un plan mucho más complejo, ¿ya? Que tiene muchas dimensiones, pero para lo cual
no existen herramientas, o no, voy a corregir, no es que existan. Existieron y fueron eliminadas del actuar del Estado. La mayoría de los proyectos urbanos que ustedes conocen más exitosos de la ciudad de Santiago fueron hechos en la década del 60 o 70, existen hasta el día de hoy, tienen una gran resiliencia, no solamente sísmica, porque han resistido todos los terremotos que han habido, sino además porque han sido reciclados una y otra vez por nuevos usuarios, ¿ya? Y estos fueron construidos por las empresas públicas del Estado o por empresas mixtas, que eran público-privadas, ¿ya? Y que tenían la capacidad y tenían una serie de capacidades y herramientas para poder actuar de manera integrada. Ahí tienen la vía Frey, ahí tienen la vía Portales con todas sus dificultades, ahí tienen una serie de proyectos públicos, ¿ya? O público-privados que tenían la capacidad de pensar un barrio integralmente. Tenemos que volver a recuperar esas herramientas y desde ese punto de vista el Estado debe tener un rol mucho más dinámico y más activo en esos planes integrales. Bien, y por el tiempo, la última pregunta, considerando, para don Luis de Deranch, considerando su visión de soterrar las autopistas y no fomentar el uso de las micros, ¿esto no atenta contra la apropiación y goce de la ciudad por parte de quienes nos trasladamos largas distancias? Sí, primero aclarar, no es que yo incentive el uso del auto, ni mucho menos, para nada, todo lo contrario. Yo creo que el automovilista tiene que pagar todos los costos que su decisión voluntaria conlleva. Y si es que hablo de soterrar la autopista, es justamente haciéndose cargo de dos problemas. Uno, liberar espacios públicos para todos los santiaguinos, los chilenos, y enterrar al automóvil. Y cuando hablo de que en Santiago tenemos muchos buses, tampoco digo que no tenemos que tener buses. Lo que pasa es que, por ejemplo, por dar un par de ejemplos, Madrid, que tiene una población similar a Santiago y una superficie similar a Santiago, tiene 2.400 buses. Tokio tiene 1.500 buses. Nueva York, que es 3 veces Santiago, tiene 4.300 buses. Santiago tiene 6.500 buses. De la OCDE es la ciudad que más buses por habitante tiene. Lo que tenemos que hacer es ir sustituyendo buses por nuevas líneas de metro subterráneas y tenemos un déficit de infraestructura que tenemos que hacernos cargo de suplir, pero tiene que suplirse de forma integrada con todo el entorno, con toda la ciudad. Bien. Bien, brindemos un aplauso entonces para estas exposiciones y la respuesta de nuestros expertos. Quisiéramos entregar un presente también, Jorge Vera, que entregue estos presentes a nuestros invitados, al director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales, señor Luis de Grange, en esta jornada de expertos, visiones y desafíos respecto a la movilidad en la ciudad, casos regionales e internacionales. Un aplauso, por favor, y también para Genaro Cuadros, experto en desarrollo urbano de la Universidad Diego Portales. Brindemos un aplauso también. Muchísimas gracias. Y como ya les había contado anteriormente, entonces vamos a hacer una breve pausa para un café y luego regresamos con la segunda parte de esta jornada de expertos. Jorge Vera entonces continúa con la jornada de expertos. A continuación nos va a acompañar Iván Poduje, él es arquitecto de la Universidad Católica Valparaíso, magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, y actualmente es socio de la oficina TISBA, que es una oficina que realiza estudios y proyectos urbanos para empresas públicas, ministerios y municipalidades. Entre estas actividades se destaca el diseño urbano y modelo de gestión del proyecto Margamar, el plan maestro de la comunidad benedictina de Las Condes y 5 planes maestros para proyectos urbanos de capitales regionales. También participa como asesor urbano de las empresas Gemines, Aguas Andinas y Copec. Invitamos al señor Poduje a pasar acá adelante.
Y el segundo invitado es el señor Luis Eduardo Brecciani. Él es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en diseño urbano de la Universidad de Harvard y es experto en planes y proyectos de planificación y diseño urbano, y actualmente es el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano impulsada por la presidenta Bachelet. Así que también lo invitamos a subir adelante. Bien, se va a repetir la misma modalidad, cada uno va a tener 15 minutos. Vamos a partir con el señor Poduje, aquí está el pasador. Y yo les voy a indicar cuándo se les acabe el tiempo en el fondo. Así que partimos nomás. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. La idea que me plantearon es hablar del Melitren, y para eso, cierto, traje la siguiente presentación, no sé cómo avanza esto. Bueno, partir por el problema que motiva un proyecto de transporte. El problema que motiva un proyecto de transporte, sin duda, que es el escenario de congestión que hoy día se está viviendo en la ciudad, y esta imagen solamente lo representa más conceptualmente. Es un problema de difícil solución porque claramente lo que esperamos nosotros es que haya un aumento, y que ha habido un aumento importante del parque automotriz, una dificultad para construir infraestructura para que responda a ese parque automotriz, ¿cierto? Se han construido algunas autopistas, algunas infraestructuras que han sido muy relevantes, pero la verdad es que eso ya no tiene mucha capacidad de holgura o de crecimiento. Y lo segundo, asumir un escenario, que es de alguna manera lo que nosotros hemos trabajado también, que es poder hacer un pronóstico de cómo va a evolucionar esto a futuro. Lo que ven ustedes en el mapa a la izquierda es el territorio que se puede recorrer, ¿cierto?, a 30 km por hora en un radio de viaje 45 minutos aproximadamente, ¿cierto? 30 km por hora es como la velocidad promedio, sin considerar los periodos más críticos de la hora punta, pero la velocidad promedio que tiene Santiago. Y si nosotros hacemos una proyección, que la hicimos con la Fundación Espacio Público, donde me toca trabajar también, de cómo puede evolucionar la ciudad si es que la velocidad cae de 30 a 20 km por hora, ¿y por qué va a caer la velocidad? Básicamente porque hay más congestión, hay más tráfico, entonces al caer la velocidad, el espacio que yo puedo recorrer, ¿cierto?, en estos 45 minutos se achica un 48%. Y eso significa en la práctica, ¿cierto?, que la comuna de Maipú, por ejemplo, que es donde estamos nosotros, es una de las comunas que se va a ver más seriamente afectadas por esto, al igual que la comuna de Puente Alto, la comuna de, digamos, San Bernardo, Los Espejos, El Bosque, Pudahuel, Quilicura. Nosotros ahora vengo a un seminario en Quilicura donde estamos tratando justamente eso, estamos trabajando con el alcalde en una propuesta de transporte, y la verdad es que la situación es bien complicada. Entonces, eso nos permite tomar ciertas definiciones que yo creo que son relevantes antes de partir o al partir. La primera es que el proyecto del Melitren debe hacerse porque es necesario para Maipú y es necesario para la ciudad. O sea, yo creo que la postura de bloquear un proyecto así no es buena, sin perjuicio de los conflictos que puedan surgir. ¿Qué es lo que se requiere entonces? Orientar el debate en la forma en que el proyecto se construye, en su diseño, ¿cierto? Y esto es una opinión personal, que es un diseño que debe replicar los estándares de infraestructura que están construyendo en otras zonas de Santiago. O sea, lo que ha pasado hoy día, lamentablemente, a mí me ha tocado participar en proyectos, voy a presentar uno de ellos, ¿cierto? En este mapa, ustedes pueden ver en el color número 1, el proyecto Américo Vespucio Oriente, donde me tocó participar, que es un proyecto que se hunde, ¿cierto?, para salvar un parque. Es una autopista subterránea de 6 carriles, ¿cierto?, que se hunde en un tramo de 12 kilómetros. Y lo que aparece en color negro, o sea, el número 2, es el proyecto Rancagua Express, que es un tren, ¿cierto?, que a diferencia de Vespucio Oriente va a nivel. Y lo que ustedes ven en color rojo son, ¿cierto?, los sectores cuyo ingreso promedio mensual es inferior a 450.000 pesos de ingreso promedio mensual, sin subsidio, el ingreso autónomo que se llama. Entonces lo que muestra esto, y en azul, ¿cierto?, el sector oriente de Santiago, el barrio alto, y claramente lo que muestra es que hay una diferencia de estándares. En un caso, la autopista se hunde, se reconstruye un parque, se hace un parque arriba, que es esta imagen, ¿cierto?, del MOB. O sea, se hunde la autopista, se mantiene el parque y se reconstruye. Y en otro caso, ¿cierto?, el tren va a nivel, lo que genera una serie de problemas y una serie de externalidades negativas. Ahora, yo creo que esta dualidad que la he planteado yo públicamente y en seminarios, se lo planteo al ministro de Transporte incluso varias veces, no es lógica, no es presentable y no es equitativa, más aún cuando el discurso del gobierno es generar equidad a través de varias políticas públicas. Por lo tanto, no es lógico que en un caso
Vespucio Oriente, que es una autopista que se necesita para cerrar la línea de circunvalación, se ponga un subsidio directo que va a fluctuar entre 350 y 450 millones de dólares. Y en el caso de Rancagua Express, que es el otro caso, el soterramiento, que tiene un costo adicional, no se puede poner porque no hay recursos para hacerlo, no se justifica socialmente esa inversión. Entonces yo creo que lo que hay que hacer en estos proyectos es replicar los estándares de Américo Vespucio Oriente en toda la ciudad. O si uno quiere nivelar para arriba, digamos, que es lo que uno debiera esperar, dado que las obras nuevas se van a hacer así y dado que el país tiene recursos. ¿Cuáles son los desafíos en materia de diseño entonces, entrado en el debate? Yo creo que son básicamente evitar la segregación física de la comuna. ¿Qué quiere decir esto? Cortar la comuna en dos, ¿cierto? En algunos sectores eso es mucho más crítico. Minimizar el impacto negativo en sus bordes y en los barrios circundantes. Creo que un proyecto con las frecuencias que está planteando Melitren es un proyecto que genera un roce lateral importante, vale decir que va a tener un impacto inmediato, relevante, no solo porque corta calles o corta pasajes o corta circuitos peatonales, sino porque va a producir impactos negativos en ruido, en vibración, ¿cierto?, que son importantes. Yo creo que lo que ha pasado acá, y una crítica también a la gente que está haciendo el proyecto de EFE, que también lo vi en Rancagua Express, es que está haciendo el proyecto sin considerar la realidad del territorio. Es como si estuviera haciendo un proyecto, digamos, en cualquier parte de Chile, ¿cierto?, como si fuera un proyecto interurbano incluso. Y con una actitud como de hacerlo rápido, que se requiere, está bien, se requiere hacer rápido, pero hacerlo rápido a cualquier costo y bajando los costos de inversión respecto a otros proyectos donde no se aplica el mismo criterio. Entonces la propuesta creo que es bastante simple. Uno tiene que, digamos, asegurar que haya vías estructurantes como 4 Poniente, como el Rosal, desde luego Pajarito, 3 Poniente, que tengan continuidad. ¿Cierto? Que no se corten, porque la comuna tiene que conectarse, ¿cierto?, a lo largo y ancho, y particularmente entre lo que es la zona del centro de Maipú, donde estamos nosotros hoy día, todo lo que está en Santa Ana de Chena, en Rinconada, en la ciudad satélite, y todo lo que va a estar al norte, en la zona de expansión urbana. El soterramiento ha sido un tema que el municipio ha levantado, también lo levantó Rancagua Express. Yo estuve de acuerdo con el soterramiento de Rancagua Express en Los Pejos y Pedro Aguirre Cerda, no en todo el trazado. Por lo tanto, tiene que ser en lugares específicos. Y esos lugares específicos son barrios próximos, consolidados y densidad urbana relevante. Por lo tanto, no es muy lógico plantear que el trazado se soterre a lo largo de todo el tramo que pasa por la comuna. Hay que soterrarlo en aquellos tramos donde se justifica y aprovechar ese espacio liberado para crear áreas verdes, avenidas y ciclovías. Algunas autoridades de transporte y de EFE dicen que esto va contra el proyecto, que eso podría demorar el proyecto y hacerlo inviable. Yo creo que eso no es así, siempre que se haga bien. Y hay ejemplos, como este, en el caso de Viña del Mar, donde el tren se soterró. Un tren que iba a nivel, que separaba las calles Viana y Álvarez, se soterró y sobre eso se hicieron áreas verdes, se ensancharon las calles, se hicieron sistemas de transporte público, veredas, y la ciudad mejoró ostensiblemente. Ahora, el área que se soterró, que fueron 3 kilómetros sobre un trazado que tiene más de 10, era un área donde, insisto, se justificaba el soterramiento. Pero qué importante en este caso es primero definir de qué hay que soterrar y segundo, precisar y fundamentar dónde hay que hacerlo. Entonces la pregunta que surge inmediatamente es dónde soterrar. Y mi postura ahí es no en todo el trazado por definición. O sea, uno no creo que no puede partir diciendo, mira, acá nosotros tenemos que hundir el tren a lo largo de todo el territorio comunal de Maipú. Creo que eso no es viable, va a alejar las soluciones, las va a hacer, digamos, mucho más difícil de implementar. Debiera ser soterrado en la proximidad de barrios residenciales densamente poblados, que están identificados. Yo creo que cuando uno habla de la Villa de los Héroes, habla de sectores próximos a Ciudad Satélite, o, ¿cierto?, en la proximidad de Américo Vespucio, claramente se justifica. Y en zonas que tengan vías estructurantes próximas que no puedan cortarse. Yo creo que eso es otra. Yo acá traje un esquema, sin entrar al detalle, ¿cierto?, de las dos áreas donde uno podría pensar de que sería más factible el soterramiento, al menos. Esto es un tema que hay que estudiar, digamos que no puede cerrarse en esta discusión, pero creo que es importante precisarlo. En conclusión, Melitren es un proyecto necesario para Maipú y Santiago. La clave está en el diseño y cómo se reconoce, incorpora la particularidad del territorio. Yo creo que EFE tiene que hacer un esfuerzo mucho más significativo en trabajar con el municipio y en poder precisar ese diseño en conjunto y no pensar de que la prioridad es sacar el tren porque es necesario, porque estamos de acuerdo con eso, sin considerar eso. Debe replicar los altos estándares aplicados en las zonas de Santiago. Creo que ese debe ser un principio de política pública, los proyectos de infraestructura.
no es justo, ¿cierto?, que haya diferencias tan grandes en el costo por metro lineal de proyecto de infraestructura, de áreas verdes, de mantención, y la manera de que eso se evita es poniendo más recursos. La metodología de evaluación social, que es la que argumenta, impide hacer estas cosas, la verdad que es muy limitada para conocerlas, pero Américo Vespucio Oriente, ¿cierto?, el proyecto casi duplicó su costo en un tramo, básicamente para salvar un parque, y eso no está en la metodología de evaluación social, y se salvó porque los vecinos eran influyentes. Y creo que eso no es justo ni equitativo y tampoco es bueno desde el punto de vista de una política pública. Y yo diría que en ese contexto, ¿cierto?, el objetivo principal de este proyecto es aprovechar el potencial que tiene, ¿cierto? O sea, la verdad es que Maipú lo requiere y lo requiere urgentemente, no va a estar la línea 5, este es un proyecto necesario y por lo tanto hay que aprovechar ese potencial y escoger muy cuidadamente dónde hay que hacer inversiones de soterramiento, donde hay que hacer inversiones para proteger el entorno y lograr que la conectividad transversal, tanto vial como peatonal, se pueda mantener. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la exposición de don Luis Eduardo Brechani. Okay, muy buenos días, buenas tardes. No. Casi buenas tardes. Muchas gracias por la invitación del municipio. La verdad que me invitaron en una condición más bien de complementar probablemente las exposiciones que se han hecho durante la mañana, incluyendo la última de Iván Pouge. Respecto a, frente a este tema, bueno, ¿cuál es la posición de este Consejo Presidencial que mencionaba Jorge y que Genaro Cuadro explicó más en detalle en la primera parte del módulo? Mi intención no es contarles de detalles que no tengan que ver demasiado con el caso particular que a ustedes les interesa, pero es poner en contexto un tema que está caliente hoy día y poder empoderarlos, como decía Genaro Cuadro, respecto a que no están solos en la discusión y que por lo tanto ustedes tienen todo el derecho, como decía Iván Pouge, de exigir que los estándares sean equitativos en la ciudad y que por lo tanto esto no es un tema de ingreso per cápita de cuánto gano y cuánto puedo pagar por algo, sino que estamos hablando de bienes públicos y los bienes públicos, entre comillas, deben ser garantizados por el Estado en forma equitativa en todo tipo de materia. Y este es un tema relevante que se ha venido discutiendo ya no tanto en términos de principios, objetivos o deseos, sino en términos de, bueno, cómo hacerlo, cómo garantizar que esto ocurra y que no sea una pelea caso a caso, proyecto a proyecto. Voy a pasar súper rápido para ponerlo en contexto. ¿Se puede pasar esto? No, no se puede. Es al revés. Es para abajo. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano surge de una política, como explicaba Genaro Cuadros, que se plantea varios temas, dentro de los cuales el más relevante probablemente tiene que ver con integración social, es el primero que aparece en esta política, y uno de los temas relevantes respecto a la integración social no solamente tiene que ver con dónde se colocan las casas, podría decir uno, sino que tiene que ver con la equidad, tiene que ver con el acceso a calidad de ciudad similar. Dentro de eso se reconoce que hemos tenido avances. Nadie puede plantear que Chile no ha tenido ningún avance en estas materias, y es cierto que hemos tenido avances en reducción de la pobreza, que han habido avances en materia de políticas habitacionales, de cobertura de servicios, de cobertura de transporte, no de calidad, como decía Luis Legranche en la mañana, de planificación del suelo, etc. Avances han habido, pero hay temas que son deudas. Y las deudas, más o menos, los grandes consensos se cifran primero en los temas de desigualdad y segregación social porque afecta particularmente a los sectores más vulnerables, dónde viven y cómo viven, y desigualdad en general porque incluso afecta a los sectores medios respecto al estándar y calidad de ciudad. Los temas de congestión y movilidad, eso fue lo que generó que hubiera una comisión presidencial pro movilidad, entendiendo que la movilidad no es solamente un problema del taco, sino que tiene que ver con el derecho de las personas a acceder a oportunidades dentro de la ciudad y particularmente el empleo. El empleo no depende de donde uno vive, muchas veces, pocos tienen la suerte de poder vivir cercano a donde trabajan. Las debilidades en la planificación, que en general no garantizan que los procesos de desarrollo, de crecimiento inmobiliario, de expansión de las comunas lleven aparejados las inversiones necesarias para canalizarlo. La fragmentada gobernabilidad, que dicho de otra manera es que cuando ustedes discuten del Melitren no están discutiendo sobre el tema de transporte, están discutiendo solo con una empresa que hace ferrocarriles. Pero el tema de transporte va por otro lado, Transantiago va por otro lado, la planificación urbana va por otro lado, y todas las variables que inciden en que esto se pueda hacer, se pueda financiar y funcione bien, van por lados distintos. Incluso renovar, por ejemplo, el corredor del Melitren con densidad urbana, como plantea Campo Duge, requeriría, es algo que ni siquiera puede ver ferrocarriles, lo ve otro. Es un tema serio para resolver los problemas. Genaro hablaba del tema integrado. Y por último,
lo que está planteado en esta discusión, que son estas demandas de democratización. No solamente quiero que me mejoren la calidad de vida, sino quiero tener algo que decir y poder participar en el proceso, poder incidir. Y en particular respecto al tema de la equidad, voy a seguir más o menos en la misma línea. Luis Legrand mostraba imágenes de infraestructuras en Europa, en Estados Unidos, etcétera, pero como decía Iván Poggi, no necesitamos ir muy lejos. La verdad que en nuestras propias ciudades, con las mismas políticas públicas, con el mismo Estado, con las mismas normas, las mismas leyes, tenemos estándares radicalmente distintos. Estándares de calidad en términos de acceso a parques y vivienda en un lado, estándares de otro tipo en otra parte de la ciudad. Estándares de calidad urbanística, de anchos de calles, como decía Luis Legrand, y áreas verdes, y estándares de calidad de anchos de calles, vialidad, infraestructura, incluso en pasajes como los que ustedes tienen en las mismas poblaciones que existen en Maipú. Estándares de ciclovía, notables en algunas comunas como Providencia, áreas verdes, recorridos, etcétera, y estándares no de ciclovía. Esta es una reciente protesta de ciclistas en torno a Camino Melipilla. Tengo entendido de gente no sé si alguno de ustedes está ahí, ¿no? Pero el que va por la cuneta obviamente va con casco porque no sabe si la cuneta continúa más allá. Estándares de infraestructuras segregadas o como autopistas, como el caso de Kennedy, con grandes parques, que generan que además los bordes se renueven, que haya gente que quiera tener un departamento frente a este lugar, y lo que tenemos en Camino Melipilla, que además, más allá, eso es lo que tenemos, en la misma ciudad, las mismas políticas públicas. No estamos hablando de cosas que son pagadas, no es la tele, ni la zapatilla, ni la casa. Estándares, como mencionaba Iván, las imágenes de Iván eran mucho mejor que la mía, de soterramiento de trenes en Chile también, o sea, no es Bélgica ni París, como el caso del Melitren, y lo que tenemos nosotros en Camino a Melipilla hoy, y lo que podríamos tener a futuro. Esto es la realidad. Esto es lo que... De hecho, el proyecto DF es esto. Este es el de Rancagua, pero esto podría terminar así, catenaria, estos postes, a lo mejor la reja un poco más enchulada y un poco mejor, pero esto es el proyecto en estricto rigor, más allá que los trenes sean súper modernos y súper bonitos. Y eso estamos hablando de políticas públicas, no estamos hablando de algo que uno puede pagar con su ingreso, tiene que ver con lo que hace el Estado, etcétera. Y eso define que, lamentablemente, debido a múltiples factores, no están relativamente garantizados una cierta equidad respecto a los bienes públicos. Los bienes públicos son los que acabamos de mencionar. Me voy para la red, no les voy a seguir enrostrando el camino en la cara, entonces sigo. ¿Qué ha planteado el Consejo en este tema? Me voy a centrar solo en uno. De hecho, hoy día estamos en un trabajo con los ministerios para que esto se convierta en cosas concretas, porque para pasar un poco de los buenos deseos a reformas puntuales, en muchas de estas implica lucas, esto no es simplemente buena voluntad. Las causas, algunas de las causas, algunos coinciden con otras, otros creen que es una de estas, otros creen que son las 5, pero 5 causas que andan dando vuelta. Primero, escasa integración de política. Se llama política de transporte, pero EFE hace una política y el metro hace otra. De hecho, el estándar metro es distinto al estándar ferrocarriles, a pesar que son dos empresas del Estado. Sectorialismo y centralismo, es decir, todo se decide desde el nivel central, lo cual hace súper difícil ver a nivel territorial, como planteaban los anteriores expositores. No existen normas de estándares equitativos. Primero, existen normas viejas que datan de la década de los 90 que hacen que se puedan construir, por ejemplo, en el mundo inmobiliario, estándares diferenciados, unos mejores, barrios peores. Pero en materia de infraestructura esto no está normado, no hay ningún estándar. El Ministerio de Obras Públicas en los últimos años estaba trabajando en materia de concesiones, de establecer un reglamento de estándares de servicio. Pero en muchas de estas materias no está reglamentado cuál es el estándar, de manera de que la misma calle, el mismo parque, la misma plaza, el mismo ferrocarril o el mismo tipo de metro, independiente de donde se coloque, mientras sea financiado por obras del Estado, tenga el mismo estándar de calidad, similar a la discusión que hoy día existe con la reforma en el tema de educación. Limitados mecanismos de participación, obviamente muchos de los temas que finalmente no garantiza un estándar ni la inversión, sino que garantiza un proceso de trabajo con la gente, son súper limitados en estas materias. Hay áreas donde no está obligado el Estado a preguntarle a nadie, y por lo tanto uno se entera cuando la obra está construyéndose. Y obviamente existe otro tema importante, que es la desigualdad de ingresos entre las comunas. Hay comunas que tienen ingresos, que reciben ingresos directos por su desarrollo, mucho más altas que otras, lo cual genera que muchas de estas sean fuertemente dependientes de los aportes del Estado, no tengan autonomía municipal, ni tengan lucas para poder gastar concretamente en la ciudad. ¿Qué es lo que se ha planteado? Y esto es un resumen, y yo tengo la esperanza de que en las próximas semanas la presidenta pueda anunciar medidas concretas. Hay cambios que son de más largo plazo. Los cambios de más largo plazo tienen que ver con
con reformas legales e institucionales. La primera, garantía. Si uno quiere que todo lo que se construya tenga el mismo estándar y que en cualquier parte del país lo que el Estado financia cumpla con el mismo estándar de calidad y no haya las diferencias que, por ejemplo, mostraba Iván Pouge, se requiere que esto esté también reglamentado. Voy a plantear una sola cosa. Hace como 2 años nos reunimos con el equipo que estaba haciendo el proyecto del Melitren, en el 2013, y nos plantearon, mira, ni un problema soterrarlo parcial, mejorar el espacio público. El problema es que cuesta plata, y bueno, si el Estado está dispuesto a colocar la plata, bienvenido. Pero el tema es que si colocamos plata aquí, vamos a tener que colocar plata en todos los lugares por donde un tren pasa por la ciudad. Por lo tanto, lo que requerimos no es que nos digan cuánta plata cuesta hacer el Melitren, sino que haya una política pública que defina que cada vez que un tren pasa por una ciudad o por un lugar denso, como plantea Iván Pouge, el estándar debe ser el mismo. Y eso implica una obligación del Estado general con el país. O sea, no es solamente caso a caso, no es quien puede presionar más, sino que requiere una política. En muchas de estas materias los estándares están viejos, datan de hace 20 años atrás, de un país que tenía $4.000 per cápita de ingresos a un país que tiene 22, por lo tanto están atrasados, y en otros simplemente los estándares no existen, se decide caso a caso. 2, esto cuesta plata, uno define un estándar deseado y hay que financiarlo, no va a salir de la nada, y no se trata de nivelar para abajo, por lo tanto requiere financiamiento. Las formas de financiamiento son múltiples. Primero, focalización de gasto público. Obvio, el Estado puede repriorizar gastos que antes tenían un tema y moverlos a otros temas que la ciudadanía hoy día demanda más, que no demandaba hace 20 años atrás. Por ejemplo, hace 20 años atrás la gran demanda urbana era tener casa. Hoy día el tema de la vivienda no es un tema tan relevante en términos de la propiedad, por lo tanto uno podría decir que hay que mover platas de un tema a otro. Pero también hay temas de carácter tributario. Cuando uno construye una obra, voy a poner un tema súper contingente, cuando uno construye una obra de este tipo, no solamente hay vecinos beneficiados, sino que hay gente que gana porque ve que sus terrenos suben de precio. Lo lógico sería que los impuestos territoriales y las contribuciones actualizadas en el tiempo permitieran pagar parte de estas obras. Por lo tanto, el financiamiento de la infraestructura también surgiera de la misma capacidad que el Estado tiene, a través de su sistema actual, sin inventar ninguna fórmula nueva, de recuperar a través de los impuestos las mejoras que genera sobre la comuna. De manera que no todos los chilenos tengan que pagar por mejoras puntuales, sino como ocurre en cualquier parte del mundo, de alguna manera el mejoramiento urbano también pague por ello. Para esto hay varias leyes que están en discusión, hay un compromiso también de discutir una reforma importante a la ley de impuestos territoriales, tiene que ver con quienes pagan y quienes no pagan contribuciones, hay muchas empresas que no pagan, y también tiene que ver con cómo se distribuye el fondo como municipal. Y por último, aunque uno tenga las lucas y uno tenga los estándares, finalmente alguien tiene que hacer la pega. Genaro Cuadro hablaba de a quién cobrarle la palabra o el responsable, pero finalmente alguien tiene que ser el jefe. Si el jefe del plan de transporte para el área metropolitana tuviera bajo su cargo a Ferrocarriles, para el área metropolitana, al Metro, a Transantiago, no podría estar diciendo, mira, esto va a ser con un estándar y esto va a ser con otro. Tendría que ser el mismo estándar para todo porque es su propia responsabilidad. Como las cajitas están separadas, el Metro puede tener un estándar, Ferrocarriles puede tener otro y Transantiago puede tener otro. Eso también es un tema de gobernabilidad. ¿Quién toma las decisiones y requiere integración? No solamente se resuelve con la elección directa del intendente como planteaba Genaro, sino que se resuelve con entidades, agencias, que fusionen facultades que hoy día están dispersas y que estén a cargo de garantizarle a todos que esos estándares de equidad se van a cumplir. Para esto hay 2 propuestas, algunas importantes respecto a una autoridad de transporte, pero también en materia de desarrollo urbano, de fusionar varias facultades y descentralizarlas de algunos ministerios y trasladarlas al nivel regional a través de una agencia o un servicio, que en este caso sería una especie de fusión de facultades que hoy día están en los ministerios, pero que sería de responsabilidad regional, por lo tanto el jefe sería el intendente, y sería coordinado con los alcaldes y se podría asociar con los municipios para desarrollar proyectos de nivel y escala que hoy día un municipio solo no puede hacer, que corresponde a varios municipios en conjunto. Y por último, se requieren herramientas, porque todo lo otro, la verdad que en el corto plazo tiene poco efecto. O sea, uno puede cambiar la institucionalidad, generar leyes y estándares y generar nuevas formas de financiamiento, pero en el corto plazo se requiere invertir, se requiere infraestructura. Ahí estoy más de acuerdo con Lucho que contigo, Genaro, pero en fin, se requiere invertir. Si esto implica meterse la mano al bolsillo y priorizar. Para hacerlo bien, no se puede hacer goteo por goteo, se requieren instrumentos que lo permitan. Las 3 cosas que están planteadas actualmente por el Consejo, en el cual la Presidenta está de acuerdo, y que debieran traducirse en un proyecto de ley pronto para ingresar, para poder tenerlos como instrumentos, pero al mismo tiempo pedirle al Ministerio de Hacienda que ponga las lucas en esto, eso es lo más importante. Dime cuánta plata pones, te diré realmente si te importa el tema. Lo ha dicho Iván, de hecho, en otro seminario, así que
estoy copiando la frase, pero es cierto, es que se requieren tres cosas, pero no es plata proyecto a proyecto, porque plata proyecto a proyecto lamentablemente va a implicar que cada grupo se va a empezar a movilizar para pedir más lucas para el suyo a costa del otro. Entonces también requiere un tema de solidaridad. Si ustedes pelean por mejorar el estándar de Camino de Melipilla, sepan que le están quitando a otros proyectos, entonces requiere una visión comprensiva. De ahí que es súper valorable que el municipio esté desarrollando un plan maestro y que la visión de inversión en la comuna sea para todos, porque finalmente sabemos que en este país, si es gota a gota, gana el que pelea más. Y tres cosas: planes y proyectos urbanos integrados, desarrollados con fondos que analicen el plan general y no simplemente proyecto a proyecto. Implica más gasto público concentrado y focalizado en las zonas donde más se requiere, donde hay más desigualdad urbana, que pueden ser no pobres, pero sí tienen estándares de ciudad distintos. Planes de movilidad, eso lo planteó la Comisión Promovilidad, que es garantizar acceso y buenos servicios de transporte a los lugares más deficitarios. Y tercero, algo que los municipios han pedido crecientemente, es que se requiere poner más lucas en lo que se llama, en que los arquitectos llamamos espacio público, pero que es finalmente el espacio de todos. Esto no es algo cosmético, no es decoración, no es lo que le llaman el paisajismo, sino que es aquello que va vinculado a los proyectos de infraestructura, que va vinculado a los proyectos de equipamiento, que va vinculado a las calles de los barrios, a todo, y que tiene que ver finalmente con el espacio que todos usan. Como decía Luis Legrand, sirve para el peatón, para el ciclista, pero sirve para todo. Y en esto, en Chile, en general hemos gastado poca plata, y crecientemente cuando uno compara la demanda ciudadana frente a esto, se descubre que aunque uno pueda hacer algunos proyectos emblemáticos, se requiere un gasto más importante, y esto requiere un plan, y un plan no que se discuta año a año, sino que tenga garantizados fondos por lo menos para un periodo de 5 años, y es por lo menos hasta ahora lo que la Presidenta ha dicho que estaría dispuesto a discutir o a comprometer, pero eso va a depender de Ministro de Hacienda simplemente. Por lo tanto, la discusión de ustedes respecto a equidad los estándares, la discusión respecto a que hay que poner más lucas porque esto es pan para hoy, hambre para mañana. Hacer un proyecto malo hoy día les va a dar transporte, pero no les va a generar mejor ciudad en 10 años más. No es un tema en el cual están solos, es un tema en el cual hay gran consenso, y lo que hay que hacer es empujar entre todos. Muchas gracias. Y esto no lo paso porque ya es exceso. Bien, se agradece ambas exposiciones. Vamos a pasar al tiro a las preguntas que han llegado. Vamos a partir con una pregunta al señor Poduje. A su juicio, ¿quién es el responsable finalmente de tomar la decisión política para asignar el presupuesto para soterrar el tren? Bueno, eso es una gran pregunta, y uno de los problemas que tenemos es que no está clara la responsabilidad, no está claro quién. EFE argumenta que tiene un presupuesto, que no puede salirse de ello, y que cualquier incremento presupuestario tiene que estar asociado a una partida especial de Hacienda. Yo diría que, para contestar más directamente, esto tiene que ver con la elección de presupuesto con el Ministerio de Hacienda, que tendría que aumentar el presupuesto referencial que tiene EFE para poder soterrar. En el Rancagua Express, el argumento para no hacerlo fue el resultado de una evaluación social bastante miope que indicaba que no se justificaba por los beneficios que tendría, digamos, hacer una inversión de ese tipo. Pero yo creo que acá lo que hay que hacer, además, son dos cosas: demostrar el beneficio del soterramiento y claramente exigir que esto se haga a las personas que tienen los recursos, que es el Ministerio de Hacienda en este caso. Don Luis Eduardo, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, esta comisión, ¿puede pronunciarse o podría pronunciarse para que la decisión política de hacer este tren respete criterios de mayor equidad? A ver, los proyectos son una responsabilidad del Ejecutivo. Este es un consejo, por lo tanto los consejos no, más bien recomiendan, asesoran, pero sí el Consejo se ha planteado que, independiente de las propuestas de qué hay que arreglar para poder hacerlo bien a futuro y para poder hacerlo bien ahora, es que toda aquella propuesta del Estado, todo proyecto que de alguna manera contradiga no solamente los objetivos generales de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que tiene varios de estos temas, sino que contradigan de alguna manera estos consensos, deben ser planteados públicamente al Ejecutivo. El rol de un consejo es asesorar en temas nuevos, pero también ser consultivo, es decir, consultivo en el sentido de decirle al Estado: esto contradice de alguna manera el discurso, esto contradice las voluntades, contradice los objetivos de la propia política y debe ser resuelto. Y en ese caso el Consejo sí, el Consejo opina sobre proyectos y casos y le recomienda al Estado, en este caso al Gobierno, de modificar ciertas políticas. Bien. Para Iván Poduje,
Se ha planteado en las exposiciones que han habido en la comunidad el proyecto del Melitren como un proyecto inclusivo. Sin embargo, nos deja aislados. A esto se llama inclusión. ¿El proyecto realmente está pensado para el futuro? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo no conozco en detalle el proyecto Melitren, como sí conozco el detalle del proyecto Rancagua Express. Sé que son primos hermanos o hermanos directamente, y diría que el diseño que está contemplado no tiene ningún componente de inclusión relevante. Es un proyecto que lo que hace básicamente es proteger la seguridad de las personas que se acercan a la línea, es resolver, digamos, la conectividad vial y peatonal a través de elementos que muchas veces son inseguros, o que tienen un impacto urbano relevante. Por ejemplo, los pasos superiores que hay que hacer sobre el proyecto por la altura que se requiere para pasar sobre las líneas y la catenaria, y lo estrecho que en la ciudad implican hacer unos verdaderos caracoles con unas rampas gigantes. Las pasarelas son inseguras, los pasos inferiores que se han planteado en algún minuto eran más inseguros ahora aún. Entonces yo creo que cuando tú tienes condiciones de consolidación urbana, de densidad y de proximidad de barrios al tren, la única opción que queda es soterrar el tren, que es lo que se ha hecho, ¿cierto?, en los casos donde esto funciona. Cualquier otra opción va a tener una implicancia negativa siempre, y en ese sentido el proyecto claramente no tiene nada de inclusivo. Ahora, lo que pasa es que uno podría decir que incluye a Maipú o acerca a Maipú a la ciudad porque reduce los tiempos de viaje. Sí, claro, pero hay maneras de hacerlo, y uno tiene que considerar no solo a los usuarios, sino a las personas que viven ahí también. Bien, y la última pregunta tiene que ver con quién decide qué tramos soterrar y qué tramos no. ¿Quién debiera estar llamado a tomar esa decisión? Si con criterios netamente técnicos, económicos, o buscando la participación de la comunidad. También Iván Pouji. Yo creo que es una pregunta clave. Hay una mezcla, ¿eh? Uno no podría decir que es criterio puramente técnico, porque en Vespucio Oriente el criterio técnico estaba muy influido por quien vivía al frente de la calle, ¿cierto? Y si quien vivía al frente de la calle era un editor o un, no sé, un personaje, un empresario destacado, o eran vecinos que pateaban fuerte, digamos, había una decisión que influía. También un aspecto técnico que tenía que ver con la profundidad del túnel, las ventilaciones, pues es una mezcla. Ahora yo diría que como criterio general lo que nosotros hemos visto es que hay un criterio que tiene que ver con la densidad y la proximidad de los barrios que están cerca del tren. O sea, Maipú tiene zonas industriales donde no es tan preocupante que el tren vaya a nivel, y zonas industriales importantes, donde tiene menos, por lo mismo, por ser terrenos grandes, menos densidad de cruces. Sin embargo, hay sectores, la Villa Los Héroes en particular, como señalé, hacia 5 de Abril y la Avenida Allende y cerca de Américo Vespucio, donde los barrios están muy próximos y el impacto de un tren a nivel ahí es significativo. Entonces yo diría que el criterio tiene que ser la proximidad y la densidad de los barrios que están en torno a la línea del tren. Eso por una parte. Ahora yo le aconsejaría igual en este tema dos cosas como a modo de conclusión. La primera es que claramente no hay que aflojar en este tema. O sea, lamentablemente hoy día, eso lo quiero decir con dolor, los gobiernos están reaccionando en función de la coyuntura y reaccionan cuando la gente se toma las calles, muchas veces. Y yo lamento eso. Y me lo dijo a mí un parlamentario una vez cuando le pregunté por qué estos temas no son relevantes a nivel nacional. Y me dijo, bueno, porque la ciudadanía no hace que sean relevantes. ¿Y cómo tiene que hacerlo? Le dije yo. Bueno, marchando, pues, me dijo. Entonces, cuando el sistema político está con esa sensibilidad, yo diría que hay que operar en 3 niveles. Técnicamente, creo que el municipio tiene buenos equipos y puede hacer propuestas fundadas para soterrar donde se requiere, ¿cierto? Políticamente, que es lo que ha hecho de alguna manera el alcalde, ojalá no, digamos, negándose a cualquier proyecto o exigiendo soterramiento en todo, porque eso va a ser contraproducente, pero también con las comunidades, para que la voz de ellos se sienta y te lo digo directamente, se sienta como algunos políticos reaccionan hoy día fuerte. Bien. Bueno, dar una vez más las gracias a los panelistas, a Genaro, a don Luis y a Iván. Luis de Granchi se tuvo que retirar un poco antes. Yo solo como reflexión final recalcar que de alguna manera las propuestas que ha levantado el alcalde Vittori a través de los distintos equipos municipales van muy en la línea con
lo que se ha discutido hoy día, es decir, plantear que el municipio tiene que articular las políticas del Estado, tiene que incluir a la comunidad en la toma de decisiones. Sin ir más lejos, se ha potenciado fuertemente en este último tiempo el rol de la gerencia de participación del municipio y la relación con los dirigentes a través del Consejo de la Sociedad Civil y otras organizaciones. Entonces, creemos que estamos en la línea correcta. Efectivamente, el alcalde ha planteado que el proyecto del tren a Melipilla tiene que ser mejorado. Sabemos que no, probablemente por temas físicos, económicos y financieros, lo que se ha planteado ahora, no puede ser soterrado en todo el tramo, pero sí en aquellos barrios que ya están consolidados y donde no se impida que la comunidad mantenga su flujo y su vida habitual. Entonces, con esto nosotros pretendemos de alguna manera llegar al objetivo que ha planteado el alcalde, que Maipú sea una de las 10 comunas con mejor calidad de vida dentro de la región metropolitana. Y creemos que si nos mantenemos firmes en el fondo en esta visión global de saber hacia dónde queremos ir, es una meta real y que podemos lograr. Así que agradezco la participación de todos ustedes, la atención, las preguntas, y les pido un aplauso también para los panelistas que nos acompañan. Gracias, estimado Jorge, y quisiera también que por tu intermedio le entregáramos un presente al experto en desarrollo urbano de la consultora Atisba, señor Iván Poduje. Ahí en el escenario, por favor. Ahora sí, un aplauso por favor también. Muchísimas gracias por la exposición para Iván. Y al presidente de la Comisión Presidencial de Desarrollo Urbano, el señor Luis Eduardo Bresciani. También con este aplauso agradecemos su participación en esta jornada de expertos. Muchas gracias, muy amable. Y para todos ustedes también, entonces, el agradecimiento por su asistencia y participación a esta jornada de expertos, visiones y desafíos respecto a la movilidad en la ciudad, casos regionales e internacionales. Muchas gracias para todos y buenas tardes.